Hace justo un año que muchos alemanes aprendían y comenzaban a sufrir el significado de un término hasta ese momento prácticamente desconocido: confinamiento. Restaurantes, bares, cines, gimnasios y colegios echaron el cierre. Los negocios se paralizaron, los planes de viajes se desvanecieron y el teletrabajo se impuso. Los supermercados permanecieron abiertos, pero solamente para clientes con mascarilla. Y algunos productos, como el papel higiénico, desaparecieron de sus estanterías. Mientras, Alemania miraba con horror las imágenes que llegaban desde el norte de Italia. Bienvenidos al programa. El coronavirus ha marcado varios aniversarios en las últimas semanas, pero ninguna fecha cambió tanto las vidas de los alemanes como el 22 de marzo de 2020. Ese domingo entró en vigor el primer confinamiento que forzó a la llamada locomotora europea a la paralización. Calles vacías, bares y restaurantes cerrados y sobre todo mucho silencio. Para frenar la propagación del virus, Berlín decretó el primer cierre. Las escuelas, las tiendas, los teatros y muchas otras instituciones públicas ya habían cerrado para entonces. Pero como el número de infecciones seguía aumentando de todos modos, el gobierno federal se sintió obligado a dar otro paso. A partir del 22 de marzo se instó a los ciudadanos a permanecer en casa y evitar salir sin una buena razón. Además, el contacto con personas ajenas a la propia casa debía evitarse por completo si era posible. La policía comenzó a dispersar fiestas y reuniones clandestinas en los parques y comenzaron a llegar las multas a quienes eran pillados infraganti. Las protestas no se hicieron esperar. A un año del primer confinamiento decretado en Alemania, el país se encamina a un nuevo endurecimiento de las medidas para hacer frente al coronavirus. Crecen los contagios, se llenan de nuevo los hospitales y los políticos han decidido reaccionar. Van a volver a cerrar los comercios no esenciales, se van a restringir también los contactos personales y el ocio y el turismo siguen sin una perspectiva clara de posibles reaperturas a corto y medio plazo. El problema es que después de un año de pandemia, el cansancio de la población es creciente y palpable. Una encuesta que conocíamos en los últimos días indica que casi el 40% de los alemanes son favorables a relajar las medidas o incluso a eliminarlas por completo. Eso por no hablar de que el partido de la canciller Merkel no deja de caer en las encuestas en este importante año electoral. Recordemos que hay elecciones federales el próximo mes de septiembre. Un descenso que no se debe tanto al hartazgo de la población por los sucesivos confinamientos que los alemanes han ido encajando en estos últimos meses con relativa aceptación, predisposición. Más bien el cansancio tiene que ver con la incapacidad de los políticos para ofrecer perspectivas más allá de los cierres continuos, perspectivas sobre todo de una campaña de vacunación que funcione como funciona en otros países del entorno europeo y que ofrezca a medio y largo plazo la posibilidad de recuperar la normalidad perdida. Un año después, el uso de la mascarilla es prácticamente generalizado en todo el mundo. Un accesorio que ya se ha convertido en parte de nuestro atuendo diario y que ayuda a controlar la pandemia. Sin embargo, también hace la vida mucho más difícil a un colectivo que lleva tiempo reclamando mascarillas transparentes. Y es que las personas sordas ahora no pueden leer los labios y se sienten aún más marginadas. Roy Rusá tiene una clienta que atender. Trabaja como barista en esta cafetería de Kampala. Es sordo, por eso utiliza el lenguaje de signos para comunicarse. Cuando sirvo un buen café a la perfección y recibo un comentario positivo, eso me hace muy feliz, especialmente si viene de diferentes clientes. Roy terminó su grado universitario hace 3 años, pero ha tenido problemas para encontrar un trabajo. Uganda tiene uno de los índices más altos de desocupación juvenil. Roy dice que para los sordos es aún más difícil encontrar empleo. Busqué trabajos, escribí cartas, envié correos electrónicos, pero cuando decía que era sordo les daba miedo trabajar conmigo. Al final no me daban una oportunidad y no me contrataban. Todos los que trabajan aquí con él son sordos y eso no les impide ofrecer un buen servicio a sus clientes. Al contratarlos, el dueño de este café quiso romper con los prejuicios contra las personas con alguna discapacidad.
Queremos motivar a otras empresas y empleadores para que contraten a personas sordas, porque somos capaces. Quiero que ellos sirvan como modelos de conducta para otros. Según cifras oficiales, en Uganda viven más de 1.800.000 personas sordas. Eso representa un 3% de la población total y activistas dicen que esa cifra podría ser aún mayor. Roy Rousat dice que el gobierno no suele tomar en cuenta a las personas sordas. Pone como ejemplo la reciente distribución de mascarillas gratuitas, que, según él, no consideró sus necesidades específicas. Los sordos leemos los labios de las personas para entenderlos. Si te tapas la boca, no puedo saber qué dices, porque no puedo ver las expresiones faciales. Según Naciones Unidas, más de 400 millones de personas en el mundo sufren de algún tipo de disfunción auditiva. Activistas reclaman que más personas aprendan el lenguaje de señas. Creo que es muy importante para todos nosotros y por eso pido a los gobiernos y a los que estén interesados que incorporen el lenguaje de señas al sistema educativo. Vivimos con estas personas, es una lengua, forma parte de nosotros y cualquiera de nosotros podría dejar de oír. Roy Rousat dice que algunas personas suelen malinterpretar sus gestos y aunque dice que ha aprendido a convivir con ello, cada tarde cuando vuelve a casa después de un día de trabajo, desea que eso cambie algún día. Y para saber más de los efectos de la pandemia sobre este colectivo y sus reivindicaciones, conectamos ahora con Rafael Farias Moreno, abogado especialista en derechos humanos y traductor-intérprete en lenguaje de signos. Saludos. El colectivo de personas sordas se siente más marginado aún a causa del extendido uso de la mascarilla. ¿Qué otras opciones hay para garantizar la seguridad sin discriminar a estas personas? Bueno, ante todo, un cordial saludo. Pues sí, se sienten muy discriminados por la falta de intérprete y muchas veces no son tomados en cuenta de la forma adecuada. Muchas veces los canales de televisión no enfocan correctamente al intérprete y pues así un largo número de etcéteras que impiden el acceso a las personas sordas a la información en su propia lengua, que es la lengua de señas. Las alternativas que existen pudieran ser, por ejemplo, el distanciamiento social. Muchas veces, cuando se hace interpretación, la persona que está transmitiendo el mensaje se coloca en un lugar, pues, y el intérprete se coloca a cierta distancia de manera que haya, digamos, esa prevención. Aunque también está la interpretación remota, que es como esta que suele hacerse mediante los dispositivos electrónicos, en la cual el intérprete está desde su casa o en un cubículo aparte sin correr ningún riesgo ni él ni la persona que los rodea. Hablemos ahora de las mascarillas transparentes que tanto reclaman. El problema es que no han sido homologadas en una gran cantidad de países. Aquí en Alemania, por ejemplo, solo podemos llevar mascarillas homologadas en el transporte público, en los colegios o en el trabajo. Es decir, no podemos usarlas. Pues sí, es algo que personalmente yo no comprendo porque estas mascarillas que son como plásticas, las máscaras faciales, estas ofrecen una gran protección, aparte de que permiten que la persona sorda pueda ver la expresión facial, ya que sabemos que la lengua de señas no es solamente las manos, sino que también gran parte del contenido, incluso muchas señas, se hallan en la cara. Bueno, de verdad personalmente no comprendo estas decisiones, sin embargo, sí, aquí en Latinoamérica también ocurre, no es aceptada en todos los lugares, lamentablemente. De todas maneras, en países donde ya se han homologado estas mascarillas transparentes se han topado con un segundo problema, y es que su precio ha desincentivado el interés de las empresas para producirlas. Es decir, que es prácticamente imposible encontrarlas en el mercado. Personalmente, yo me encuentro en estos momentos en Chile, y acá en Chile suelen conseguirse mediante solicitudes online, es decir, se piden mediante aplicaciones o mediante empresas de envío muy conocidas por todos nosotros. Cualquier empresa de envío online suele tener en cuenta, digamos, o suele tener este producto en stock para su distribución. Además de las personas sordas, ¿qué otros colectivos han visto mermados sus derechos a causa de la pandemia?
Bueno, las personas con discapacidad en general, no solamente las personas sordas o con discapacidad auditiva, han visto mermado el acceso a muchos de sus derechos. O sea, ya de por sí ellos presentan barreras en la sociedad y a esto se les suma que con el COVID, entonces son más las cosas que no pueden tocar, son más las cosas de las cuales tienen que tener cuidado. Las personas que ya de por sí su salud está comprometida, entonces se compromete aún más. En fin, muchos factores que al colectivo con discapacidad en general se les presenta como desafío. En Latinoamérica se han visto los confinamientos más largos y duros de todo el mundo. ¿Afecta por igual un confinamiento a personas con discapacidad que a personas sin ellas? Bueno, yo me atrevería a decir que no hay punto de comparación entre ambas situaciones, ya que sabemos que las personas con discapacidad, precisamente desde el concepto de discapacidad, las barreras se encuentran en el entorno. Entonces, diariamente, previo a la pandemia, hay barreras que tienen que superar estas personas de alguna manera. Ahora se suman las barreras que todos tenemos por este nuevo tema de pandemia, por el tema del coronavirus. Son nuevas barreras que se suman a las barreras preexistentes para las personas con discapacidad. Sin duda, para ellos es un desafío mucho mayor. Rafael Farías Moreno, muchas gracias por atendernos desde Chile. Gracias. Y la pandemia también ha llevado a un auge en la compraventa de mascotas, algo que también ha ocasionado un aumento del tráfico de animales. La policía alemana rescató a estos preciosos cachorritos casi exhaustos, que llevaban varios días en un camión desde Hungría camino de Bélgica. En total se incautaron 101 ejemplares con papeles falsos. El comercio ilegal de mascotas ha experimentado un boom en Europa durante la pandemia. Los activistas denuncian que al año se trafican unos 8 millones de diferentes crías de animales, algo que no solo genera un gran impacto en la salud y bienestar de los cachorros, sino también en la evasión fiscal. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya saben que pueden permanecer informados a toda la actualidad sobre la pandemia del coronavirus en nuestra página web y redes sociales. Hasta pronto, gracias y cuídense mucho.